De las malas noticias que tenemos respecto a la luz, porque sube hoy un 82%. Vamos a pagar otra vez por encima de 200 euros, en concreto 217 euros en megavatio hora. Estábamos pagando 119, 39 euros más en cualquier caso, justo de lo que pagábamos hace un año. Y claro, esto afecta de lleno al sector de los autónomos. ¿El año comienza bien para los trabajadores autónomos? Pues no. El encarecimiento de la energía les azota nuevamente a su economía. Además, la subida de cotizaciones, el precio de los carburantes, las materias primas están poniendo en jaque a muchos pequeños comercios. Dicen que quien más lo ha notado, Anabel Sanz, durante estos meses, ya casi prácticamente 2 años de pandemia, han sido precisamente los autónomos, el que les ha afectado de lleno todo lo que ha traído consigo el COVID. Anabel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Madrid. Autónomos como los responsables de esta clínica de fisioterapia situada en Alcalá de Henares actualmente están pagando 2 préstamos, un préstamo hipotecario, también un préstamo de renting por el material de esta clínica, por ejemplo, el material y los aparatos que se encuentran en este gimnasio de rehabilitación de fisioterapia, pero en mayo además van a empezar a pagar un préstamo ICO que les concedieron por la pandemia, un préstamo de 50.000 euros. A eso además se suma las cuotas de autónomos. Son 2 los responsables autónomos, tienen que pagar 2 cuotas de autónomo todos los meses y además tienen que pagar el alquiler de parte de la clínica. Estamos con Alba Cantero, una de los responsables de esta clínica de fisioterapia. En total, ¿de cuántos gastos fijos estamos hablando al mes? ¿Os enfrentáis todos los meses aquí? Pues podríamos estar hablando de unos 4.000 euros, sobre todo cuando empecemos a pagar el préstamo ICO que empezamos ahora en mayo. Claro, es que me decías que en ocasiones los gastos superan a los ingresos. Totalmente, totalmente. Sobre todo en épocas que hemos pasado malas, como puede ser pues Filomena o cuando la pandemia está haciendo daño, pues ahí hablamos de que los gastos superan. Por ejemplo, estamos en la 6ª ola. Estas últimas semanas os ha afectado mucho, por ejemplo, esas cancelaciones de última hora, ¿no? Muchísimo. Date cuenta que por lo menos la gente está siendo muy consciente con este problema. Y lo que está sucediendo pues, es que en cuanto están en contacto con un positivo o notan los mínimos síntomas, pues cancelar las sesiones, pero sí que es cierto que con poco margen para poder asumirlo. No solamente hay cancelaciones entre lo que son los pacientes que vienen aquí, los usuarios, sino también, claro, las bajas que tenéis entre vuestros trabajadores. ¿Cómo os está afectando eso? Bueno, pues imagínate, un trabajador se da la baja de la noche a la mañana y esa es una agenda que está llena para toda la semana y mínimo es una semana de baja, una semana que tenemos que intentar asumir el resto de los fisioterapeutas si es posible, porque muchas de las agendas ya a semana vista están completas. Bueno, también tenéis otro gasto importante, la subida de la factura de la luz. ¿Cuánto ha subido? Pues en nuestro caso estamos hablando de casi un 50%, porque es un lugar donde tenemos que mantener pues bastante caliente. Date cuenta que la gente se quita la ropa o hace pilates en el suelo, entonces tiene que ser un sitio agradable. Estamos hablando de un 50% y está siendo un invierno bastante frío. ¿Cuánto pagabais antes entonces y cuánto estáis pagando en los últimos meses por esa subida de la luz? Pues estamos hablando de que antes podíamos pagar unos 158, 157 y ahora rozamos los 300 euros. Bueno, y ahora os enfrentáis también a comienzos de este año 2022 con esa subida de la cuota de autónomo, la primera en 15 años. Tú dices que no es mucho porque es una subida de 8 euros, vais a pagar unos 308 euros, tanto tú como Sergio, pero claro, tú propones que eso sea por tramos de facturación, ¿no? Para que sea más ecuánime, por así decirlo. Cierto, porque bueno, nosotros somos conscientes de que la cuota de autónomos es necesaria porque apoyamos además la seguridad social, pero sí que es cierto que también apoyamos que sea por tramos de facturación, es decir, que nosotros tenemos meses malos, independientemente de la pandemia, sobre todo ahora es más factible, ¿no? Y que si esa facturación desciende, pues por lo menos nosotros también podamos asumir una cuota de autónomos más bajita, incluido en periodo vacacional, que es los autónomos muchas veces no nos damos la baja porque los gastos siguen siendo los mismos y no hay ingresos. Claro, Alba, porque estamos hablando que esto ya viene desde hace casi 2 años. En marzo del año 2020 era el confinamiento y vosotros cerrasteis esos 3 meses. No os acogisteis a ningún ERE porque se os considera trabajadores sanitarios. Ya lo arrastráis desde hace mucho tiempo. Exacto. Sí que es cierto que en esos meses en los cuales estuvimos cerrados nos devolvieron la cuota de autónomos. Pero claro, como tú dices, la pandemia se ha alargado 2 años. No es solo el confinamiento, es lo que viene después.
Bueno, muchas gracias. Ellos, de momento, no han pensado cerrar esta clínica de fisioterapia. Sí que nos comentan que si la situación fuera peor, probablemente cerrarían uno de los locales. Actualmente tienen 2 locales como clínica, pero según un estudio de ATA, la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, el 30% de los autónomos afectados todavía por la pandemia se plantea el cierre de sus negocios.